profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey. Esta día se encuentra con nosotros luego de su participación en el taller El aprendizaje significativo de la ecuación lineal y la ecuación cuadrática a través de mediadores tecnológicos, todo esto en el nivel secundaria. Pues, doctor, vemos la matemática en todo lo que nos rodea, desde su perspectiva, de todo su amplio conocimiento, ¿desde dónde, desde cuándo el hombre tiene ese contacto con la matemática y hasta dónde puede ser capaz de transformar lo que le rodea con medio de la matemática? Bueno, pues con respecto a las matemáticas estamos hablando de algo que es tan antiguo, que es mucho más antiguo que Pitágoras, y es algo que es tan nuevo que no terminó con Einstein, ¿verdad? Es algo que ha estado en el pensamiento de la humanidad desde siempre, es una parte intrínseca del pensamiento humano y ha sido una herramienta de entendimiento del mundo, primeramente desde un punto de vista más bien filosófico, al principio con los griegos, en ver a la matemática como algo espiritual, algo simbólico, algo mágico, donde las combinaciones especiales de los números, particularmente con Pitágoras, tenían propiedades místicas y donde resultaba inconcebible que ciertas cosas pudieran suceder, como el hecho de que hubiera números irracionales. La raíz cuadrada de 2 le resultó terrible a los pitagóricos porque pensaron que tenía que haber orden y armonía, y números de ese tipo se salían de su entendimiento. Pero de ese origen que fue al principio místico, filosófico, hubo siempre una parte práctica, ¿verdad? Particularmente en el contar las cosas, en el medir. Y poco a poco se fue manteniendo el conocimiento matemático, se fue haciendo más sofisticado, cambiaron los sistemas de numeración con los hindúes, con los árabes, y llegó el Renacimiento y la ciencia, y ahí se destapó, ¿verdad? El conocimiento matemático alcanzó niveles insospechados. Se habla de que las matemáticas son infinitas. Usted, en todo el estudio y preparación que ha tenido, práctico, teórico, ¿es partícipe usted de ese concepto? ¿Son infinitas? ¿Tienen sus limitaciones? ¿Hasta de qué manera podemos ver esa perspectiva de la matemática? Bueno, eso es una pregunta interesante, porque hace unas décadas Gödel, en un famoso teorema, demostró que no puede existir un sistema matemático que sea consistente en sí mismo. O sea, las cosas que manejamos nosotros como consistentes, a los ojos de un matemático, viéndolo ya en toda su extensión lógica, resulta que no, que en algún momento van a ser inconsistentes consigo mismos. O sea, hasta en las matemáticas resulta que la verdad se nos puede escapar, ¿verdad? Ahora que estamos en tiempos modernismo y tantas cosas, tantas corrientes filosóficas donde todo el conocimiento supuestamente es relativo, pues resulta que hasta en las matemáticas no podemos estar absolutamente seguros de nada, ¿verdad? Pero las matemáticas seguramente continuarán siendo nuestro punto más cercano de acercamiento a la verdad. Si algo es verdadero en este mundo complicado, pues tendrá que ser relacionado con las matemáticas. Sí. En los niveles educativos por los que usted ha tenido contacto, ¿hay diferencias o hay igualdades en los niveles básicos o en el nivel medio superior, el nivel superior, que definan a un estudiante tomar una especialidad, un posgrado o de la educación básica? ¿Cómo es la relación amena o en veces de separación, de rechazo? ¿Qué es lo que usted nos aporta en ese aspecto?
unos pocos casos nacen para ser matemáticos, digamos. O sea, hay quienes su sistema cognitivo está preparado, digamos, ya para el pensamiento matemático. Esos son los menos. Hay una gran cantidad de estudiantes que llegan a tomarle gusto a las matemáticas, no tanto por lo que ellos son, sino por las experiencias educativas que los han forjado. Y hay una gran cantidad de cerebros potencialmente matemáticos que no se han desarrollado adecuadamente por malas experiencias educativas. Uno de los problemas ancestrales que tenemos en cuestión de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, que no hemos encontrado realmente la manera de hacer un aprendizaje significativo de las matemáticas para todos los alumnos. Todos los alumnos están capacitados y a todos nos gustan las matemáticas de una manera u otra. Es muy raro encontrar a alguien que diga, no me gustaría tocar un instrumento musical. Por ejemplo, la música con diferentes grados de intensidad está metida en la cabeza de cada uno de nosotros. Es parte de la naturaleza humana. Las matemáticas igual. Pero curiosamente, a diferencia de la música, con las matemáticas muchos dirían, yo no quiero saber nada de las matemáticas. Y eso es porque se ha forjado una aversión muy profunda en ellos en base a un mal sistema educativo, fundamentalmente. Yo lo he visto muchas veces. Niños pequeños, casi todos ellos toman mucho gusto por las matemáticas. Empezamos a observar a los niños en cuarto, quinto año de primaria, empiezan a tener problemas con conceptos un poquito difíciles, con las fracciones, y entonces todo se vuelve un desbarajuste. Y los vemos ya en secundaria, totalmente en contra, muchos de ellos, de lo que es un aprendizaje matemático, de su rigor, de sus procedimientos, de sus problemas. Simplemente no quieren ya saber nada de eso, y eso fue porque el sistema educativo no les dio la oportunidad de hacer una transición adecuada, digamos, críticos de aprendizaje en el sistema educativo. En ese punto me gustaría reforzar nuestro diálogo. Se ha ya encontrado que es en la etapa de la educación primaria en México, concretizando en México, donde no se da ese traslado de las etapas iniciales, porque recordamos que pues todo niño de edad preescolar, los primeros grados, pues ven con agrado las matemáticas. Así es. ¿Sí? Les gusta pensar en las matemáticas, gusta, contar y los arreglos geométricos. Cuando le piden a su papá el domingo, cuando van y compran, les gusta contar, a la dulcería, claro. Les encanta, ¿no? Traer monedas o igual, ¿no? Billetes, ¿no? Pero sí, ellos, su atractivo es mucho la moneda. Cuentan, saben lo que es, lo que les van a regresar de cambio, pero en ese traslado, en ese inter, es lo que nos falla aún. Yo creo que eso no es cosa nada más de México, es cuestión de el mundo en general. Hay un momento en el cual los conceptos matemáticos se vuelven más complejos. Nos es más fácil, yo creo, por cuestiones ya naturales de la cognición humana, la suma es más fácil de asimilar conceptualmente que la multiplicación. Por ejemplo, es un pasito extra. Bueno, el pasito de la multiplicación a la división es más complicado. Implica ya un pensamiento reversible, que lo estudió Piaget con algún detalle, para ver a la división como una multiplicación al revés, ¿verdad? Y esas situaciones hace que el aprendizaje de la fracción se vuelva más complejo. Y si el aprendizaje de la fracción no es adecuado, vienen los porcentajes, entonces ya no es tan fácil hacerlo. Y luego de eso vienen conceptos ya más avanzados, como la pendiente de una línea recta, que es el concepto de fracción, todavía se hace más complejo. Y vienen conceptos relacionados como fracciones equivalentes y muchas cosas que no son tan difíciles entre sí. El punto es que el sistema educativo no les dio una dosificación adecuada y muchos alumnos se quedaron atorados ahí.
Entonces ya es casi imposible que aprendan muchas cosas después y se quedaron atorados ahí. Y si pasan la materia, simplemente porque memorizan las cosas. Y cuando llegue el momento de elegir una carrera, entonces deciden elegir aquello que no lleva matemáticas. Como que esa es la medida para estudiar una carrera, ¿lleva o no lleva matemáticas? Pero en colegios así de pasillo, pues sabemos que un licenciado, un administrador... Todo el mundo necesita matemáticas. Necesita matemáticas, ¿no? Como o sea, nosotros, como... Dice un abogado, perdón, dice, pues, ¿para qué ocupo yo las matemáticas? Claro. Pues, hermano, vas a tener que dar facturas, vas a tener que hacer declaraciones, o simplemente vas a cobrar tus honorarios. Bueno, no, claro, no vas a hacerlo gratis. Fíjese, inclusive para la vida cotidiana, Así estamos es. bombardeados constantemente de gráficas. Este asunto de las encuestas presidenciales, mucho tiene que ver el que no hacemos las preguntas matemáticas adecuadas. Deberíamos tener en cada encuesta bien presente en nuestra mente, ¿verdad? ¿Cuál fue el tamaño de la muestra, por ejemplo? Y generalmente los medios no nos dan esa información. ¿En qué lugares se tomó la muestra? ¿Bajo qué condiciones? Y no preguntamos esa cosa, es falta de preparación matemática. Las gráficas están, que la contaminación está por los aires en no sé dónde, y que nos dan cosas terribles y salen gráficas que muchas veces no sabemos interpretar. Así es. Doctor, ¿cuál es su recomendación para los docentes de los niveles, si lo queremos generalizar a nivel educativo nacional, para que la matemática sea realmente una materia aceptada y bien manejada, tanto por docentes como nuestros alumnos, y tal vez de ahí sea ese despegue que tanto necesitamos, por supuesto, para alcanzar mayores adelantos, mayores progresos, y no quedar digamos a la saga o disminuidos. Bueno, el punto crucial en todo aprendizaje, pero es particularmente crucial aquí porque esto sí impide todo progreso posterior, es el aprendizaje significativo de las matemáticas. Las matemáticas tienen que conectar con la experiencia directa del individuo. Si no logramos hacer esto, las matemáticas se quedan en un simbolismo abstracto y estéril. Entonces, ¿cómo lograr ese contacto con la realidad inmediata del individuo? Debe ser la preocupación fundamental de todo maestro y de todo sistema educativo. Brunner, hace ya 50 años, un psicólogo famoso que estudió todos estos asuntos con detalle, llegó a una conclusión que parece ser simple, pero es tremendamente profunda y no la hemos aplicado adecuadamente, definitivamente. Es que nuestro aprendizaje procede por etapas de representación mental. O sea, hay formas de representación mental que no son más accesibles directamente. Entonces, un niño aprende a contar, por ejemplo, no con símbolos, aprende a contar con experiencias directas sobre los números, las cantidades. Y a eso Brunner le llamó una representación mental enactiva, no inactiva, sino enactiva. Entonces esa es la forma más directa para capturar un conocimiento, con nuestras manos, con nuestros sentidos, con colores, con acciones directas sobre el objeto de conocimiento. Posteriormente, cuando el aprendiz ha logrado cierto contacto, cierto dominio, cierta sofisticación en su representación mental de la realidad en forma directa, entonces podemos pasar a una etapa posterior. Es una etapa icónica, donde el alumno ya no necesita a la realidad concreta para interpretarla, pero sí necesita una representación que le sea cercana. O sea, un niño que al principio contaba canicas reales, ahora va a estar dibujando bolitas en el papel. Entonces está en una etapa icónica. Puede manejar la realidad de los números ya sin manipular objetos reales, sino haciendo dibujos, poniendo las cosas en una forma gráfica.
Entonces es un proceso de abstracción muy delicado. Y finalmente llegamos a la representación numérica, ¿verdad? Al numeral, digamos 1, el símbolo 1, el símbolo 2, el símbolo 3. Entonces ahí el niño ya puede manejar la realidad en forma simbólica. Eso es, ya no necesita ni de la experiencia directa, ni de los dibujos, ni de la etapa icónica. Ya la maneja en forma simbólica completamente, que es el poder finalmente de las matemáticas. El gran pecado de las matemáticas, y lo ha dicho Brunner muchas veces, el gran pecado de las matemáticas ha sido pasar muy rápido a la etapa simbólica. Entonces, cuando alguien pasa muy rápido a la etapa simbólica, las matemáticas son símbolos sin significado. Entonces, aprendemos a operar, a hacer nuestros números y sacar resultados que no entendemos. Hacemos operaciones que no sabemos qué significan. Seguimos procedimientos que no sabemos para qué son. Y realmente eso mata una parte fundamental en el ser humano, ¿verdad? Se pierde el sentido lógico, digamos. Esa comprensión. El conocimiento no es auténticamente conocimiento, sino hasta que no nos late en el pulso. Entonces, las matemáticas rara vez nos laten en el pulso. La literatura en algún momento nos late en el pulso, ¿verdad? A través de un poema, unas palabras extraordinarias o algo. La historia también, lo vemos en las películas, nos laten en el pulso, las sentimos vivas. Sí. Pero las matemáticas, cuando no seguimos este tipo de aprendizajes, no hay sentimiento atrás de ellas. Y bueno, sí hay un sentimiento, a la larga, un sentimiento de disgusto. De rechazo. No quiero estar cerca de esto. No quiero tocar nada de esto porque... Ojalá que ya termine la prepa para que ya no tenga que ver matemáticas. Pareciera que fuera un fuego, ¿no? Que está ahí a un lado que no quiero tocar. No quiero tocar, no quiero ver, no quiero sentirlo. Pero las matemáticas aparecen y siguen apareciendo en nuestras vidas una y otra vez. ¿Algo que guste agregar, doctor, a esta charla? Pues, o lo que fue su intervención y a lo que es este congreso multidisciplinario. Pues en el congreso estamos viviendo una idea para el nuevo milenio en la educación, auténticamente. Ya no somos maestros solamente para enseñar un tema. Si mis alumnos aprenden simplemente a resolver ecuaciones o a resolver problemas con las ecuaciones, supuestamente he ganado mucho, pero para los nuevos estándares ya no es suficiente. Si mis alumnos aprenden matemáticas, es porque además de eso van a desarrollar un pensamiento lógico. Si mis alumnos aprenden historia, ya no es suficiente. Si mis alumnos aprenden historia es porque se van a volver pensadores críticos. Si mis alumnos aprenden literatura y saben de autores y saben recitar algunas cosas o algo, no es suficiente. Mis alumnos tienen que volverse mejores lectores, tienen que mejorar su competencia lectora. Entonces estamos en un siglo donde tenemos que desarrollar las habilidades del pensamiento a través de un currículo preciso, ¿verdad? Pero no queremos gentes que simplemente saben ahora. Queremos gentes que saben hacer, que saben mover sus conocimientos entre muchas áreas y que son individuos completos, capaces de resolver problemas. Ahora ya tenemos, ahora que estamos en toda esta moda de las competencias, pues queremos individuos que no solamente sepan hacer cosas, ¿verdad?, sino queremos alumnos que sepan profundamente aquello que están usando para resolver los problemas, y queremos alumnos que sepan ser ellos mismos a través de ese conocimiento, y queremos alumnos que con ese conocimiento, con esas capacidades, con esa capacidad para saber ser, sepan convivir adecuadamente con los demás. Ciertamente cuando eso suceda tendremos una sociedad justa y feliz, ¿verdad? Pero ya sabemos que el reto es enorme y hay que seguirlo intentando, ¿verdad? Cada clase, cada ocasión, el sistema Valladolid, por lo que he escuchado, ha tomado esta idea muy en serio. Tenemos que formar no solamente individuos que saben algo, tenemos que formar individuos completos que sepan hacer todas estas cosas. Muy bien, doctor, pues un sincero agradecimiento. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Muy amable.